Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este video. El día de hoy quiero hablarles de cómo es o cómo se vive esta eyaculación precoz en los hombres. Estoy seguro que este video te va a resonar o van a haber características que tú puedes vivir o tú estás viviendo, y quiero que este video lo veas desde una manera mucho más, no desde la razón, sino desde la emocionalidad. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces cuando tenemos esta eyaculación precoz tendemos a querer darle una solución mental, pero nunca vamos hacia esa raíz emocional o hacia esas experiencias dolorosas o conflictivas que nosotros vivimos para generar este tipo de condicionamiento o este tipo de situación como es la eyaculación precoz. Entonces, recordemos que la eyaculación precoz o detrás de la eyaculación precoz va a haber un miedo o una situación que te generó una desvalorización. Entonces, estos hombres o los hombres que hemos vivido estas experiencias nos empezamos a desvalorizar. ¿Y por qué nos desvalorizamos? Porque sentimos que no tenemos ese valor o esa capacidad para generar esta conexión sexual con esta mujer o con tu pareja, seas hombre o seas mujer. Sea hombre o sea mujer, perdón. Entonces lo que tú debes entender que lo que te está sucediendo fue precisamente por una desvalorización o una culpa o un miedo que tú viviste en tu primera infancia o en tu primer contacto con tu sexualidad. Recuerda tú, hazte esta pregunta: ¿cómo fue ese primer contacto sexual o ese primer acercamiento con la sexualidad? No quiere decir que solo la primera vez que estuviste con una persona te haya afectado. Tú puedes decir: es que no, César, yo mi primera vez fue súper bien, fluí súper bien, pero después con otra persona o en otra situación me empezó a generar esta eyaculación precoz. Todo esto tiene diferentes matices, por eso yo hablo de forma general para que tú identifiques esos miedos o esas situaciones que te llevaron a generar eso. Pero comúnmente lo que yo he visto siempre, ese primer contacto sexual, sea contigo mismo, sea con otra persona, que recordemos que no estoy hablando literalmente de la primera vez al tener este contacto sexual, sino este primer acercamiento tú a descubrir tu sexualidad. ¿Cómo fue? A lo mejor puede ser que estabas jugando o te estabas bañando y empezaste a sentir eso y te asustaste, o estabas con otra persona abrazándolo, abrazándola, y esto te hizo sentir a lo mejor una erección, y todo eso, como tú lo experimentaste, se genera una impronta o una programación en ti que te lleva a generar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque si no supiste qué hacer en ese momento, o no supiste cómo reaccionar, o por ejemplo tuviste una erección y se empezaron a burlar de ti, entonces para ti eso fue algo traumante. Y eso traumante evidentemente genera un estrés en ti. Y el cuerpo o la mente está siempre queriendo evitar ese estrés en ti. Entonces, si para ti tener una erección o tener relaciones sexuales implica estrés por lo que viviste, de que se burlaron de ti, de que te viniste rápido, de que no te sentiste a la altura de esa persona o de que no supiste qué hacer, entonces el cuerpo va a reaccionar para evitar ese estrés. ¿Cuál es tu estrés? ¿Cuál es ese miedo que tú viviste? Para eso tengo 5 videos o 5 miedos que hablo precisamente de eso, que te van a ayudar a entender y a conectar con esa emoción que te generó esa situación en ti. Yo durante mucho tiempo fui con médicos, fui con psicólogos, fui con un montón de personas que ya ni me acuerdo, y todos me decían: es que estás estresado. Y yo entre mí decía: pues, o sea, claro que estoy estresado. ¿Por qué? Porque no me siento lo suficientemente hombre. Entonces, al no sentirme lo suficientemente hombre para estar o compartirme con una pareja, entonces yo me sentía desvalorizado, y claro que me estresaba. Porque para mí era importante tener este contacto sexual, y sobre todo como hombre, desde esta parte, por así decirlo,
de la sociedad machista que nos ha dicho que el hombre debe complacer, que el hombre debe dar, que el hombre siempre tiene que estar darle todo lo mejor a la mujer y que se sienta satisfecha. Desde todas estas creencias machistas de vivir, por ejemplo, yo en México, esto me generaba esta insatisfacción y estas creencias de decir, bueno, entonces no estoy siendo suficientemente capaz o no estoy siendo lo suficientemente hombre para complacer a otra mujer. Entonces yo me empecé a desvalorizar, me empezaba a minimizar, generé mucho más inseguridad en mí, generé mucho estrés, evidentemente, porque decía, pues es que no sé qué hacer. Hubo momentos de desesperación que decía, bueno, entonces me estoy embrujado, algo hice mal, en serio, a veces hasta lloraba y decía, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal yo para estar viviendo esto? ¿Que me está generando esta situación? ¿Y por qué yo me comparaba con otras personas que escuchaba y que decían, no, es que yo súper bien con esta persona y con otra? Y siempre los hombres tendemos a pavonear o a exagerar esta parte de masculinidad o de hombría. Y yo decía, bueno, ¿por qué ellos sí y yo no? Empecé esta comparativa y al compararme, más me iba sintiendo menos y más me iba desvalorizando y más culpa sentí de decir, bueno, entonces yo no soy capaz de eso. Y al yo creerme que no soy capaz, entonces entró esta incapacidad de poder ser hombre, de ser ese hombre con toda la palabra que implica ser hombre, responsable, proveedor, capaz, sin miedo, con seguridad. Entonces, como no tienes esas cualidades de hombre, es como si te polarizaras y te volvieras un hombre débil, un hombre completamente inseguro que no toma decisiones, que evidentemente no sabe qué hacer, no sabe qué rumbo tomar y te sientes completamente perdido. Porque uno de los propósitos como hombre es decir, bueno, vas a tener familia, que claro, no es un propósito creado por nosotros, es un propósito biológico, como lo son los perros, los animales en la sociedad o en la calle que tienden a reproducirse. Nosotros desde esta inconsciencia generamos esa necesidad, pero cuando entiendes que ni siquiera es necesario eso, pero bueno, es otro tema. Pero cuando tú te sientes esta desvalorización, generas demasiada culpa y repito, es como si te polarizaras, como si no te sintieras suficientemente hombre y te polarizas hacia esa insatisfacción y te empiezas a sentir menos hombre, te sientes más triste, te sientes menos capaz, te sientes menos inseguro y entonces lo que tiendes a atraer, las pocas o muchas mujeres que pudieras atraer, como tú te sientes poco hombre, tiendes a atraer a mujeres masculinizadas que te van a reforzar esta incapacidad o esta situación que estás viviendo. ¿Por qué? Porque una mujer masculinizada te va a tender a exigir en las relaciones sexuales, te va a decir qué hacer, qué no hacer, cómo sí, cómo le gusta, cómo no. Y entonces tú te vas a sentir menos. Pero va a ser el clic perfecto para los dos, porque esta mujer masculinizada va a tender a querer tener el control y como tú te sientes menos, tú te sientes desvalorizado, tú te sientes incapaz de ser ese hombre, entonces esta situación va a ser perfecta para ti porque como tú vas a estar completamente inseguro, entonces esta mujer va a tomar las decisiones por ti, te va a decir qué hacer, qué no hacer, hacia dónde ir, qué sí decir, en qué trabajar, o sea, se va a convertir casi casi como en tu mamá o en tu guía para ti por esa incapacidad de ser tu propio guía hacia ti mismo, de tener y recobrar ese poder hacia ti. Por eso la importancia de empezar a trabajar esta eyaculación precoz no es tanto que te enfoques, evidentemente sí es importante trabajar esos miedos, pero el verdadero reto para ti es retomar esa seguridad, retomar ese poder, porque al nosotros tener esta eyaculación precoz, al momento de generar eso, cedemos toda esa energía hacia afuera. Porque los 5 miedos que les hablo aquí en YouTube precisamente sobre eso, tienden a dar ese poder hacia afuera. El miedo a no ser suficiente, entonces tú sientes que te sientes poca cosa o eres poco hombre, entonces ese poder se lo estás dando a esa mujer que tú la ves como diosa y entonces tú te sientes incapaz.
todos esos miedos, esas inseguridades, hace que tú te metas en una coraza, te cierres y no puedas ser tú. Y ese trabajo de poder ser tú y de recobrar esa energía masculina y de reconocerte como ese hombre es todo un trabajo diario, personal evidentemente, pero que te va a llevar a generar mucha más seguridad en ti. Y esa seguridad en ti es en base a trabajo, es en base a repetición, es en base a hacer bastantes cosas que te ayuden a generar esta mayor seguridad en ti, como trabajos al controlar tu mente, como trabajos físicos, como trabajos de elevar tu energía sexual, de trascender esa masturbación, de dejar de derrochar tu energía o de masturbarte inconscientemente. Todos estos trabajos te van a generar mucho más seguridad, mucho más confianza y por ende va a llegar un punto en donde realmente dices, oye, esto que tanto me preocupaba, ya lo superé y vas a ir generando mucho más seguridad al estar con tu pareja o al estar con esta persona sexualmente y vas a sentir más seguridad, más confianza y vas a elevar tu hombría, tu masculinidad y entonces te vas a sentir mucho mejor. Ni siquiera te vas a enfocar en eso y ya después, pasando todos estos niveles de miedo, a estos niveles de confianza, ahora sí puedes empezar a enfocarte en elevar tu kundalini, en trabajar toda esa energía sexual sagrada, pero ahorita no te enfoques o no te quieras enfocar en eso si aún no sanas todo esto que te mantiene anclado a ese dolor o a esas heridas dolorosas o conflictivas. Así que enfoquémonos, pongamos ese enfoque en el que me sucedió a mí que generó esta eyaculación precoz. Si no sabes qué te generó eso, tengo 5 videos que hablan precisamente de esos miedos que te van a ayudar bastante en este proceso. Que estés muy bien.